Hola chicos, chicas o lo que seáis. En el vídeo de hoy, después de varios meses, he decidido retomar la serie de casos reales que inspiraron a la serie de American Horror Story. Arriba en la i vais a tener un enlace para que vayáis a ver el primero, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de todos esos casos y hechos que inspiraron la segunda temporada de American Horror Story. Ya os aviso de que son bastantes, así que prepararos un café o unas palomitas porque empezamos. Como ya he dicho, vamos a hablar de la segunda temporada de American Horror Story, que se trata de Asylum. Esta temporada está ambientada en un manicomio religioso durante los años 60. Personalmente es una de las temporadas que más me han gustado a mí. Vamos a comenzar hablando de alguno de los internos y de sus casos. La serie comienza contándonos la historia de una joven pareja interracial. Kit, el protagonista de esta historia, es testigo de cómo los alienígenas abducen a su mujer y posteriormente le abducen a él mismo. De hecho, este es el motivo por el que Kit es internado en este centro. Esto sucedió realmente, y es que durante los años 60 Barney y Betty Hill aseguraron haber sido abducidos. Según ellos, habían sido criaturas con formas humanoides y de aproximadamente 1,5 metros de altura. 3 años más tarde fueron sometidos a hipnosis para ver qué era lo que realmente estaba ocurriendo. En el caso de la serie se demuestra que Kit efectivamente había sido abducido realmente, pero en el caso de Barney y Betty, el caso real, después de varias sesiones de hipnosis, se llegó a la conclusión de que había sido una aberración psicológica singular. Betty sufría pesadillas habitualmente y esto había llevado a Barney a una obsesión muy grande. Debido a esta obsesión, Barney pensaba que las pesadillas de Betty estaban ocurriendo realmente, y por eso cuando fueron sometidos a hipnosis, las declaraciones de ambos fueron exactamente iguales. Pasemos al caso de Lizzie Borden. Posiblemente si os diga Lizzie Borden, muchísimos de vosotros y muchísimas no sepáis de qué os estoy hablando, pero si os hablo de la asesina del hacha ya empezáis a relacionar hechos. El 4 de agosto de 1892 hubo un doble asesinato en Fall River y Lizzie Borden fue la única sospechosa de este doble asesinato. Siempre fue la principal sospechosa y de hecho fue acusada como la asesina de su padre y posteriormente el asesinato de su madrastra. Seguramente si os diga esto ya empecéis a saber de quién os hablo. Y efectivamente, esta es la historia de Grace, otra de las internas y protagonistas de esta temporada. La joven asegura que ella no ha cometido dichos actos y que ha sido metida por error en este manicomio, pero conforme avanza la historia iremos descubriendo que sí fue ella quien los mató. Esta historia, y me refiero a la historia de Lizzie Borden y no a la historia de Grace, se ha hecho ya muy famosa a nivel mundial, de hecho tiene varias películas. Hoy en día todo el mundo ha oído hablar de Annalise Frank, más conocida como Ana Frank, la historia de cuya niña conocemos a través de la publicación de su propio diario. Ana era una niña alemana de ascendencia judía que fue enviada al campo de concentración de Auschwitz, donde murió de tifus en 1945, poco tiempo antes de que los supervivientes fueran liberados. En American Horror Story aparece una mujer que asegura ser Ana Frank, y tras revelar secretos del médico del manicomio, es sometida a una lobotomía con el fin de convertirle en la esposa perfecta. Para quien no lo sepa, una lobotomía consiste en meter un picahielo por el lagrimal o por la nariz y martillarlo hasta conseguir la separación del lóbulo frontal con el resto del cerebro. Se solía practicar en personas con trastorno psicológico grave, como en el caso de la esquizofrenia o de depresiones severas, con la supuesta intención de curarlos. Y veréis que todo el rato estoy haciendo entre comillas. Y es que lo que realmente ocurría con esta técnica es que reducía la capacidad intelectual de los pacientes. Y ahí es donde empieza la ironía de la serie. De esta forma la paciente que olvida prácticamente todos los recuerdos y la incapacita de tomar sus propias decisiones. Y hablando de Ana, vamos a hablar del médico que le practica la lobotomía. Llegamos al doctor Arden, que durante la época nazi fue un oficial de las SS. Era conocido con el nombre de Harris Gruppe, pero tras terminar la guerra y con el objetivo de que no lo identificaran, comenzó a llamarse el Dr. Arden. En la vida real este hombre se llamaba Joseph Mengele y, al igual que el Dr. Arden, era un médico y oficial de las SS. Lo que hacía era que seleccionaba víctimas que iban a ser ejecutadas en la cámara de gas y practicaba experimentos científicos con ellos. La mayoría de los experimentos eran mortales. Sobre todo estaba interesado en gemelos y en gente con heterocromía, que para los que no lo sepáis, heterocromía es la gente que tiene un ojo de cada color. Tras terminar la guerra huyó a Sudamérica y se escondió hasta la muerte. Por último quiero hablaros del caso que más me impactó a mí al conocerlo, y es que a pesar de ser muy conocido yo nunca había oído hablar de él.
En casi todas las temporadas, por no decir en todas las temporadas de American Horror Story, aparece un personaje que es el asesino en serie. En este caso se trata del Dr. Oliver Thurston. Es el psiquiatra del manicomio y también se le conoce con el apodo de Cara Sangrienta, quien capturaba a las víctimas y las despellejaba vivas. Este personaje está inspirado en Ed Gein, más conocido como Leatherface, que significa cara de cuero, o también conocido como el carnicero de Plainfield. El 17 de noviembre de 1957, la policía estaba investigando el caso de desaparición de una mujer llamada Bernice Burden, cuando pensaron que Ed podría estar implicado en este caso. Al entrar en la casa encontraron el cuerpo de la mujer colgado boca abajo de los tobillos. Había sido decapitado y vaciada de vísceras, las cuales encontraron después metidas dentro de la nevera. También se encontraron utensilios de cocina, así como ceniceros, lámparas, etc., realizado con huesos y piel humana. Ed Gein admitió que efectivamente habría tumbas de mujeres fallecidas para posteriormente poder realizar todos estos objetos. A su vez no se llegó a declarar ningún acto de canibalismo, así como necrofilia, ya que según el asesino olían mal. Y estos son todos los casos que inspiraron en la segunda temporada de American Horror Story. Si os gustan este tipo de vídeos, dadle a like para que yo pueda saberlo y continuar la serie. Y desde hoy y durante las próximas 5 semanas va a haber cada viernes un episodio nuevo de esta serie. Así que si os gusta American Horror Story o simplemente estáis interesados en casos de criminología, esta es vuestra serie. Dejadme en los comentarios cuál ha sido el caso que más os ha impactado, dadle a like si os ha gustado, suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo.